Más siempre de algún sitio vienen las deformaciones. Y él remarca que algo que va a romper esa hegemonía en el buen comportamiento, tanto de nuestros artesanos y de la gente en común, es la presencia del aguardiente. Cuando es traído desde Lima y se lo utilizaba como forma de pago o como parte de pago por los servicios ofrecidos por nuestros artesanos. Evidentemente, ya después, con el abuso del aguardiente, sí se comienza a dar la presencia del vicio del aguardiente en nuestra ciudad. ¿Puede avanzar la diapositiva? Una más. No, la de atrás, ya. En esta imagen es un dibujo, posiblemente uno de los primeros dibujos, ¿no? O al menos que se conoce de la ciudad de Guayaquil, una vista desde el cerro. Es la interpretación, o sea, la persona que lo dibujó en base de descripciones. No es que él estuvo aquí. ¿Cómo era esto? Esta es una expedición que viene acá a toda América y luego los cronistas llegan a Europa y a través de sus descripciones hacen que los dibujantes ilustren, ¿no?, lo que han visto. Pero, o sea, las descripciones son tan reales y también tenemos buenos dibujantes porque es muy similar a lo que era Guayaquil. Porque si ustedes hacen una reseña, ¿no?, hay ciertos rasgos que en la ciudad se conservan, ¿no?, a pesar de los siglos. En la parte acá en primer plano vendría a ser desde el cerro y tenemos el desarrollo de lo que es la calle de la orilla o el malecón, tenemos las balsas, ¿no?, una serie de casas, tenemos las zonas de las quintas en el barrio intermedio, como vimos en el plano, donde estuvo ubicado alrededor del primer puente, la ubicación de las quintas, donde ustedes ven toda la vegetación hacia la derecha, eso es el sector de las quintas. Coincide actualmente donde tenemos la Clínica Guayaquil, el Mercado Norte, hasta aproximadamente la calle Junín. O sea, todo ese sector constituye lo que son las quintas y tenemos vegetación y tenemos los esteros. Hacia el fondo nosotros encontramos el trazado de Ciudad Nueva y por ahí sobresale lo que es la iglesia mayor. Hacia arriba, hacia la derecha, hay una pequeña cruz en la cual sobresale la iglesia mayor, ¿ya? Entonces es la misma ubicación de lo que es la catedral. Para esta época ya teníamos la iglesia de Santo Domingo acá en el cerro, teníamos la iglesia de la Concepción, teníamos San Francisco, teníamos San Agustín, ¿no?, en lo que era la ciudad. Y hacia el barrio del Astillero estaba en formación lo que posteriormente era San Alejo, pero primero estaban ubicados ahí los mercedarios. Importante el número de iglesias para una ciudad que podríamos llamarla pequeña, pero la fe cristiana está demostrada en lo que es la cantidad de iglesias que tenemos. Y dice aquí Cicala, las cualidades morales de los guayaquileños son muchas. En primer lugar,
todos profesan una extraordinaria y muy tierna devoción a la Inmaculada Concepción de María Santísima, a su Santísimo Rosario, a sus dolores, a la Advocación del Carmen, como también a Santa Ana, a San Joaquín y al glorioso Patriarca San José. Luego tienen una gran devoción y amor a Jesús sacramentado. Una octava es celebrada por todo este soberbio y majestuoso culto con la Santa Comunión, de donde los días domingos y otras fiestas no se pueden explicar sin la devoción de la muchedumbre y la concurrencia tan grande número de personas de todas las clases sociales, de uno u otro sexo, que van a confesarse y a recibir la Sagrada Comunión. Guayaquil, los guayaquileños somos un pueblo católico, en su mayoría. Actualmente hay otras manifestaciones religiosas, pero nosotros tenemos un porcentaje elevado de católicos. Y eso actualmente se hace manifiesto en la Cuaresma, en las procesiones, o por ejemplo la procesión hacia la Virgen de las Mercedes, tenemos la procesión del Cristo del Consuelo, ¿no?, donde congrega una multitud alrededor de nuestras iglesias. Entonces eso se evidencia la religiosidad, la catolicidad del pueblo guayaquileño data desde ya por muchos siglos, ¿no? Ahora bien, llama también, a Cicala también le llama la atención esta religiosidad y cómo hace que no importa, dice, resplandece grandemente en todos los habitantes de aquella ciudad una particular estima y ardiente aprecio por oír la palabra de Dios. Cada vez que había predicación y exhortación familiar, y sin excepción de dignidad, grado, sexo, edad, etc., en el tiempo de Cuaresma, a pesar de invierno y las lluvias, tiempo en el cual no se puede recorrer las calles, ni siquiera de día, sin peligro inminente de resbalar y caer, debido a aquel suelo gredoso, que con pocas gotas de lluvia se torna como blando el jabón suave. En las vistas, nosotros vemos las características de Guayaquil, pero eso no impedía de que en épocas como la Cuaresma, la gente o las personas asistieran a los cultos religiosos. Porque es de pensar cómo transitaban. Si aún ahora, cuando llueve, Guayaquil se inunda, ¿no? Más aún en esa época en que era así, solamente camino de tierra. El puente era de madera, ¿no? Y todo el terreno alrededor era fangoso, ¿no?, por la presencia de los manglares, ¿no? ¿Cómo hacía que estas personas vayan a recibir a los actos religiosos? Más todavía, por el gran calor que hace en esa temporada y debido a que la gente pasaba durante el día dedicada a sus ocupaciones, artes y trabajos, las predicaciones, que eran 5 por semana, se hacían a 1 hora después de entrada la noche y frecuentemente desde las 23 a las 24. Y por más que el cielo amenazaba lluvia, quien lo creía, sin reparar en los peligros de caídas, de mojarse, todos concurrían a la predicación con sus linternas, lo que causaba estupor y maravilla a los de la ciudad vieja, caminando tal vez más de media legua. Se hacía todo el recorrido. Desde Ciudad Vieja bajaban hacia la que era la iglesia mayor, donde se
se oficiaban los actos religiosos. Pues, la siguiente. Este es un dibujo actual, ¿no? Pero es una interpretación de cómo sería la ciudad, o parte de las manzanas al norte de la ciudad. Y tenemos el puente, ¿no? Y si ustedes recuerdan cómo es nuestro suburbio, cómo son nuestros palafitos, o sea, tiene esas características, ¿no? Guayaquil se formó así. Entonces, miren, casas saltadas, de las cuales salían en puentes que llegaban al puente central, ¿no? O sea, las características arquitectónicas de esta zona, de este tipo de arquitectura, que es la arquitectura de caña, y como tipología de palafitos, es decir, que tienen los pilotes sobre los cuales descansa la casa propiamente dicha, ¿no? Tienen las mismas características que nuestros palafitos, ¿ya? Los actuales, o sea, y la misma forma como se dio nuestro suburbio, el que conocemos actualmente, ¿no? Es de las mismas características. Alrededor de una vía principal se comienzan a darse invasiones y se va poblando. Debo recordar que el barrio intermedio, eso que nosotros vimos alrededor del puente central, se denomina como barrio intermedio o el Bajo, ¿ya? Es la primera invasión que tiene la ciudad de Guayaquil, ¿ya? Miren los comportamientos, tanto humanos como urbanos del guayaquileño, siempre se han ido repitiendo. La siguiente. Esta también es una reinterpretación a partir de la misma descripción que tiene el padre Cicala de lo que era la iglesia mayor. O sea, la iglesia más importante, antes de ser catedral, tenemos la iglesia mayor, ¿no? Y también descripción de lo que es actualmente el Parque Seminario o Plaza Mayor, era un solar vacío y que tenía una vereda formada de maderos, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la iglesia mayor. A ver, dice, digno de resaltar el gran silencio y respeto que se observa en los templos. La devoción y la modestia de las iglesias es realmente muy grande. En aquella ciudad existía el uso de todas las señoras nobles y civiles, iban a la iglesia con un manto de tafetán negro, simple y no doble. Y aún las mujeres de condición humilde con la mantilla sobre la cabeza. Un uso que, sí, creo que estuvo hasta los años 60, se utilizaba la mantilla, ¿no? Para ir a misa se utilizaba la mantilla. Además, las señoras usan unos vestidos con una cola de 5 o 6 palmos de longitud, sostenida por una esclava negra, y a veces por un negro esclavo, con librea y cuando van por las calles. Pero al entrar a la iglesia dejan caer sobre el pavimento. En esas ocasiones las señoras no vienen con cabellos arreglados ni adornos como antes dije, ni tampoco el resto del cuerpo. O sea, la ornamentación, el arreglo para ir a misa no se lo usaba. Pero sí se usaba la cola, ¿ya? Y dice, no ha habido misionero que no se haya empeñado, ¿ya?, en eliminar el uso de la cola, pero han gastado en vano sus esfuerzos. Las señoras afirman que no es una usanza antigua en aquella ciudad y que además, las señoras afirman que es una usanza antigua en aquella ciudad y que además no lo hacen por vanidad,
o inmodestia o soberbia, sino solamente por majestad, por decencia y más bien por modestia y honestidad. Y valga la verdad, nunca podría reconocer en el uso de la cola la menor prueba de indecencia y de vanidad, antes bien, siempre me pareció honesta y muy decente. Habida cuenta de que el vestido bajo en la parte anterior para que pueda ajustarse con la cola. Pueden pasar a la siguiente imagen. A ver, antes de pasar, este es un pequeño dibujo dentro de un gran mapa que ubica todas las iglesias jesuitas que había en América Latina. Ese mapa se encuentra en Argentina y este es un pedacito en que está la ciudad de Guayaquil, ¿ya? Y tiene las tres iglesias, la iglesia mayor, la capilla de los jesuitas, que es la antesala de la iglesia de San José y San Agustín. Esas son las tres iglesias y más o menos coincide, ¿no? Tengan en cuenta que es un croquis, no es un dibujo a medida, sino que es una interpretación. Aquí en primer plano nosotros tenemos el río y después tenemos un muro formado de palos destacados, ¿no? Formando una muralla y tendríamos lo que es el malecón, unas primeras casas y hacia atrás vemos las tres torres, la de los jesuitas, la iglesia mayor y San Agustín. Esos son los tres edificios religiosos importantes de la época. El siguiente. Esta es una interpretación más actual de ese dibujo. El dibujo anterior sí es el original, ¿no? 1760. Esta es una interpretación actual de lo que es ese dibujo, ¿no? Tienen la torre característica de las iglesias, o sea, siempre casi todas tienen una torre central. La planta es la planta rectangular y hacia el fondo encontramos el altar, ¿no? La siguiente. Este es un dibujo un poco ya, no tanto de la época, pero sí ilustra o pretende ilustrar lo que es dice dama de la provincia de Quito. Recordemos que nosotros éramos parte de la provincia de Quito. Entonces, por eso, porque también podría, no sé si se lo aplica hacia la sierra, pero sí tiene esas características, ¿no? Y las damas siempre iban acompañadas de un esclavo o un esclavo. Dice, finalmente, los guayaquileños son de corazón compasivo para con los mendigos, los pobres, sumamente generosos y liberales de dar limosna, en virtud característica de todos los habitantes de la ciudad, la de estar prontos a socorrer las necesidades inmediatas y las urgencias y las miserias de los pobres. Y es tal vez las limonas tan generosas que Dios mantiene a la mayor parte de las familias con esplendor, con gran decencia y abundancia, de todo, cada vez que la mayor parte de ellas apenas tienen casa propia o al menos libre de algún gravamen, y ni siquiera propiedades o fincas. Sin embargo, se mantienen a fuerza de sus industrias, negocios y artesanías. Aquí remarca y hace énfasis a algo muy propio de nosotros. ¿Ya? Como yo les había indicado, nosotros somos abiertos a recibir a todos.
tanto dentro de nuestro país, así como también de extranjeros. Y somos sumamente generosos, ¿no? Nos gusta compartir, nos gusta dar, nos gusta ayudar, ¿no? Y es muy propio de la idiosincrasia que tenemos los guayaquileños. Tal vez esa apertura, ¿no? Pero como bien también dice, ¿por qué será? Porque si nosotros vemos nuestra ciudad económicamente, es la ciudad más importante que tiene el país económicamente. Siempre fue la capital económica, la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde se genera el comercio? ¿Dónde se generan las industrias? ¿Dónde está digamos, se concentra el poder económico? Es en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y estas mismas características hacen que nosotros podamos ofrecer algo de lo que tenemos hacia los demás. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud. A ver. Explíquenos algo sobre el padre Cicala. A ver, el padre Mario Cicala es un historiador, ¿ya?, jesuita, que escribió la descripción de la provincia de Quito. Así como describe Guayaquil, describe todo lo que es el territorio del Ecuador, Quito, el oriente, vino y pasó algún tiempo en cada uno de estos sitios, y por eso él describe. Y yo cogí solamente en estos dos temas de lo que hace a las cualidades naturales y las cualidades morales, pero su trabajo es un estudio descriptivo desde la parte física de la ciudad. Esos dibujos que ustedes vieron, los actuales, son dibujos que los hizo un arquitecto actual, pero en base a las descripciones que él va diciendo. Por ejemplo, él es tan acucioso en su descripción que, por ejemplo, dice las medidas exactas del puente, 800 varas, ¿no? Y lo va diciendo cómo cada uno de los elementos, tanto los portantes como los portados, iban distribuidos en el puente, ¿ya? Entonces, por eso se puede hacer ese tipo de dibujo, ¿ya? Ahora, ustedes recuerdan también que los jesuitas, como orden religiosa, es una de las órdenes más dedicadas a lo que es la cultura, ¿no? A las letras, ¿no? Y ellos tienen sus colegios, ¿no?, donde se desarrolló. No le digo que sea solamente exclusividad de ellos, no, porque todas las órdenes eran las encargadas donde se hacía o donde se escribía las letras, donde se hacían las letras, ¿ya? Eran dentro de las órdenes religiosas. Pero los jesuitas fueron muy dados a enseñar, fueron abiertos, por eso mismo fueron expulsados de las tierras americanas. ¿Sí? Sí. A ver, es que nosotros tenemos que ubicar Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Ciudad Vieja llegaba hasta la calle Loja, porque a la altura de la calle Loja es un estero. Ese es el estero de Villamil o primer estero. Coincide, y ustedes pueden recorrer la calle Loja y ese es el mismo recorrido que tenía el estero. Y que en épocas de invierno, cuando la marea está alta, ¿ya?, salía y se unía con el estero salado, ¿ya? Entonces, en balsa
usted desde el estero podía venir y salir del río, o desde el río llegar y atravesar hacia el estero Salado, ¿no? Entonces, ese es el límite norte del puente. Y llegaba hasta la calle Junín. En ese trayecto, desde la calle Loja hasta la calle Junín, habían 5 esteros, ¿ya? Esos 5 esteros fueron rellenados. Hasta inicios del siglo XX, luego del incendio de 1896, se terminaron de rellenar los 5 esteros, ¿ya? Pero hasta antes del incendio había pequeños vestigios. Y si ustedes recorren la parte norte de Guayaquil, ustedes no tienen la manzana que normalmente hay en todas las ciudades. En Guayaquil no. En Guayaquil tenemos caminos culebreros, ¿no? ¿Por qué? Porque son los esteros, ¿ya? Que se fueron rellenando y se fueron formando las calles, ¿no? Y a su alrededor, al lado o en forma paralela a los esteros, se fueron ubicando las casas. Al no tener manzanas, tampoco tenemos solares rectangulares ni cuadrados. En el centro de Guayaquil, todas las propiedades, los solares, son trapezoidales, ¿no? Las casas no se adosan en forma perpendicular, sino que están inclinadas. No hay esa. ¿Por qué? Porque Guayaquil es único. Sí. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? No es para tanto. ¿Qué hay de cierto que esta obra de Padre Cicala fue un hallazgo? Donde se describe, digamos, la verdadera vida de la porque él describe, por ejemplo, el palacio de la Revolución, el palacio de la casa de la Padre, etcétera. Y él describe como un verdadero bárbaro que nació con unos autores y simplemente quería yo preguntar eso, si eso fue dañado realmente no conocía. Sí, la obra en sí es descubierta ya a ver, la reimpresión es en los años 90, ¿ya? Sí, no se conocía la obra de Mario Cicala. Y la reproduce en la Aurelio Espinosa Poli, ¿ya? Los sacerdotes de ahí, que también son jesuitas, ¿no? Ellos son los encargados de reproducir el libro que hace la transcripción. Pero igual son relatos no conocidos. Y por eso que en muchas historias de Guayaquil no se incluye las descripciones del Padre Cicala. A ver, hay algunas. A ver, yo soy coeditora de la Guía Histórica de Guayaquil de Julio Estrada y Casa, y para lo cual el arquitecto es mi esposo, ¿ya? Entonces tiene que ayudar. Entonces yo he leído y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me haga esto, ¿ya? O sea, yo soy arquitecta, pero mis destrezas como dibujante no son como esas, ¿no? Entonces, para la guía histórica, yo sí ahí he acompañado en las ediciones esos dibujos. Algunos de ellos están en el tomo 1 de la guía histórica y en lo que es la reconstrucción de las iglesias están en el tomo 5.
En el tomo 5 están eso, ¿ya? Y es más, en el tomo 5, que es el tomo que está dedicado a las iglesias de Guayaquil, como introducción está esto de todas las características religiosas que tiene el guayaquileño. Como parte de la edición hemos sido atrevidas y hemos agregado algunas cosas a la obra de Julio Estrada. ¿Sí? Debería haberse recreado. A ver, la sala de armas sí ha sido recreada en dibujos. En algunos de los libros del arquitecto Melvin Hoyos hay una recreación. Y aquí en el Museo Municipal, en el museo, hay una recreación de la zona de la sala de armas, el mercado y el colegio de los jesuitas. ¿Ya? Que eso es un dibujo especial que digo porque también lo hizo mi esposo. Pero está en exhibición, está aquí en el museo. Ese no está publicado en ninguna parte, pero en la sala sí está. Y esa recreación es en parte a descripciones de Cicala, a lo que tenemos en el plano de Ramón García León y Pizarro, que él es el que diseña ese plano. Es importante por el diseño de las fortificaciones, ¿no? Y porque muchas veces nos confundimos y decimos la Avenida Olmedo era un estero. No era un estero natural como los esteros que tenemos al norte. Se hizo el foso para conectar la batería o el fuerte que estaba en el malecón y el otro que estaba en la calle Boyacá. Ahí se forma la diagonal y se hace la zanja, se hace el entablado, ¿ya? Y se hace una alameda. Por eso que a principios del siglo XX, la única calle de Guayaquil que tiene árboles es la Avenida Olmedo. Pero eran árboles ya sembrados en algunos cientos de años hacia atrás. La batería central no es otro. Sí, afuera, esa es, porque ese es el trazado, eso lo hace el gobernador Ramón García León y Pizarro. Uno de las bibliotecas de José Juárez plan de esa batería. Esa batería era tan importante como tema de defensa del edificio. Que necesariamente vale la pena, que sea recreada en algún momento. Sí. Sí. En el tomo 1 de la guía, ahí, pero esta es casi. Lo que pasa es que está tomado es más que nada la ubicación del astillero. No es tanto el fuerte, sino que después de la Avenida Olmedo se traslada el astillero. Primero el astillero está antes de la Avenida Olmedo y posteriormente después del astillero. ¿Ya? Ahí hay una pequeña recreación, pero no está tomado como parte importante el fuerte. Pero es interesante. Sí. ¿Alguna otra? ¿Qué año fue iniciada la Revolución Nacional? 1740. A ver, esta descripción es de 1760, o sea, son 20 años. 20 años, sí. Ahora,
Bueno, algo que no lo ha dicho Cicala, pero yo sí le puedo decir, es que nosotros los guayaquileños no somos respetuosos de las órdenes, ¿ya? Siempre nosotros somos muy impulsivos, renuentes a que nos digan lo que tenemos que hacer. Y eso se hace evidente aún en las ordenanzas urbanas, ¿no? Y es el caso de Ciudad Nueva. O sea, por lo mismo no dejamos el cerro, ¿ya? Porque la ordenanza era desocupar el cerro y venir acá al centro. No. ¿Ya? Se trazan las 25 manzanas teniendo como centro el parque seminario, ¿no? Esa era la ciudad. Vienen los padres franciscanos y se ubican fuera del límite, ¿ya? Entonces los primeros que pusieron el desorden fueron los padres franciscanos. Y el cabildo corta por lo sano. No se va a pelear con los padres franciscanos. ¿Y qué hacen? El límite avanza hacia a lo que es ahora la calle 9 de octubre, ¿no? En esa época se llamaba la calle de las damas, ¿ya? Entonces, esa es la primera cosa que rompe, ¿no? Con lo que son las ordenanzas urbanas. De Luque para acá. Sí. Una pregunta directa. ¿Cuándo tenemos el gran placer de que se publique el sexto tomo de la guía histórica de Tulcán? Porque para mí como estudioso es quizás la hora más A ver, estamos en eso. Estamos en eso. Sí, sí, hay esperanza. Y es más, está terminado en este momento el segundo tomo. No, el tomo 6 todavía no. No, a ver, el tomo 6 está listo, la letra J, la letra L y estamos trabajando la letra M. Sino que la M es bastante extensa, ¿no? Porque sí, hay que tomar decisiones, como se hizo con los incendios, ¿ya? Entonces no podemos saber. Pero una cosa curiosa con la guía histórica es que el tomo 2 desapareció. Y muy pocas personas tienen el tomo 2 de la guía. Se perdió en las bodegas del Banco del Progreso. Porque en esa época fue auspiciado por el Banco del Progreso y la mayor cantidad de ejemplares se quedó del banco. No sé qué iba a hacer. Usted tiene el 2, ¿ya? No, inclusive es tan importante esa guía que sale un dato. Y digamos, está olvidado, y eso no lo sabía por aquí. El robo de la historia de la madera primero, más sabor. Incluso eso no fue olvidado de Star. Ese está en el tomo 5. Ah, sí. Es. Ajá. Entonces, sí. Cuando uno escucha que se robaron la cultura de Río Bamba, que no debería ya sí. Era una historia de todas las alhajas que esta señora mandó a cumplir. Sí. Que tenía un valor de una casa, y ya digo, es una cuestión completa de amor. Tiene un valor de 100.000. Pero entonces reeditamos el tomo 2, ¿ya? Pero tiene algunos cambios, porque prácticamente va a ser otro libro. O sea, sí tiene la referencia de la edición primera, pero un cambio que nosotros como editoras le dimos a la guía a partir del tomo 3 es que unimos temas. Porque en el tomo 2, usted recuerda, están sueltos. Por ejemplo, están algunos esteros sueltos, ¿ya? Y que en el tomo 3 nosotros dijimos no, que no estén sueltos. Y unimos el tema, hicimos esteros. Las fortificaciones también las unimos. Y después, al tratar de unir todos los incendios, hicimos el tomo 4. Y en el tomo 5 están las invasiones, las iglesias, los hospitales, ¿ya? Entonces, en el tomo 2 han habido esos cambios, ¿no? Hemos sacado cosas, hemos ampliado ciertos temas, ¿no? O sea, tenemos ampliado aviación,
hemos ampliado o hemos puesto temas como caimán, que no había, ¿no? Entonces sí, el caimán es un animal muy propio de nosotros, los lagartos, ¿no? Entonces sí, por eso es que va a ser diferente. Y es un volumen más voluminoso que el anterior. Yo creo que ese tomo 2 debe de estar, si Dios quiere, entre enero y febrero del próximo año impreso. Pero ya está totalmente editado. Sino que se han hecho otros libros, no hemos continuado solo con la guía, sino que se hicieron otros libros. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a la arquitecta Antonieta Palacios Jara por habernos invitado con esta conferencia. Nos sorprendió muchísimo. Mañana, amigos, no se pierdan la conferencia Vida